Hi everyone, I'm Alex, and this is the magic of Languages with Alex. Quédense conmigo. Les invito a suscribirse y a seguir cada uno de mis contenidos. En la clase anterior abordamos brevemente los enfoques y teorías que fundamentan mi praxis pedagógica, no sin antes revisar las corrientes teorías que fundamentan mi praxis pedagógica. En la entrega de hoy vamos a hacer un ejercicio práctico con las estrategias que promocionan el aprendizaje del inglés con un texto. Vamos a aplicar diferentes estrategias en un texto muy particular. Iniciemos entonces. El texto con el que vamos a trabajar se titula The Pico Bolivar Cable Car, A Brief History. Entonces vamos a aplicar diferentes estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura al contenido presente en el texto en cuestión. Iniciamos la aplicación de estrategias de prelectura al texto mencionado, The Pico Bolivar Cable Car, A Brief History. Arranquemos entonces con la activación del conocimiento previo, ese que nos va a permitir establecer conexión entre lo que ya conocemos y la información nueva para hacer el texto más significativo, más relevante. También vamos a establecer el propósito de la lectura. Toda actividad de lectura tiene un fin último y es la comprensión lectora. Sin embargo, cuando se establece de antemano un propósito muy específico, como por ejemplo la ejercitación de la pronunciación, vocales, consonantes, ritmo, entonación, volumen, registro. Si lo establecemos con antelación, es muy fácil poder focalizarnos en lo que estamos buscando. Vamos también a previsualizar el texto a través de títulos, subtítulos, diagramas, gráficos, imágenes, si los tuviere. Una vez que establecemos la estrategia de lectura y que hacemos estrategias de predicción sobre el contenido del texto, podemos abordar entonces las estrategias propiamente de lectura. Para hacerlo, podemos establecer interrogantes. A medida que avanzamos con la lectura misma, nos establecemos interrogantes del quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo. Y a medida que vamos leyendo, podemos ir haciendo un resumen mental para corroborar las hipótesis de comprensión o no de lo que establecí en las actividades de prelectura. Seguidamente, visualizamos el texto a través de imágenes mentales. En el caso de un texto narrativo, podemos trabajar con personajes, escenarios, ambiente, nudo, historia, enlace, desenlace, cierre. Asimismo, establecemos inferencias. Las inferencias se hacen a través de la lectura entre líneas y de las palabras claves contextuales para saber lo que no dice el texto. Monitoreamos el aprendizaje, la comprensión, a través de la identificación de lo que me interesa del texto. Mencionadas las estrategias de lectura,
Hagamos el abordaje del texto de Pico Bolívar Cable Car, A Brief History. Ustedes hacen una lectura silenciosa y yo hago una lectura en voz alta. Recordemos que el propósito último de todo proceso de lectura es la comprensión misma del texto. Iniciamos entonces. The Pico Bolívar Cable Car, A Brief History. The Pico Bolívar Cable Car, also known as the Mucumbari, is a system of cable cars in Mérida, Venezuela, and is renowned for being the highest and second longest in the world. The original system, which opened in 1960, was a project of the Venezuelan Andean Club and was designed to make it easier to access the Sierra Nevada de Mérida. It was rebuilt and reopened in 2016 with modernized cabins and stations that now function as tourist attractions. Here's a more detailed look at its history. Origins and construction. The idea for the cable car system was conceived in 1952 by the Venezuelan Andean Club with the goal of facilitating access to the Sierra Nevada. The project was approved by the Venezuelan government and construction began in 1955. The system was built in stages with the route marked in December 1956. The first section of the loading cable car was built by a German company, Heckel, and the last by a Swiss company, Habegger. The cable car itself was constructed in France by 25 different companies. The civil works were handled by EGECA, the metal structures by EGECOM, and essential duties by Sucre Barrett. The project was overseen by French engineer Maurice Comte, while much of the work was done by local workers from Mérida. Technicians and engineers from various countries, including Poland, Yugoslavia, Colombia, and Haiti, also contributed opening and early operations. The first car of the loading system arrived at La Guada in November 1957, overcoming natural barriers. The cable car system opened to the public in March 1960. The journey from the base station to Pico Espejo, the final station, takes about 50 minutes, with passengers changing cars at 3 intermediate stations. The system was initially designed to allow tourists to reach Pico Espejo for views of Pico Bolívar and the surrounding mountains, with the intention of a quick return. Closure and rebuilding. The original cable car system was closed in 2008 after engineers determined it had reached the end of its lifespan. A complete rebuilding project was undertaken, with the new system opening in 2016. The new cable car system incorporates modernized cabins and stations that now offer a range of tourist attractions and activities. The rebuilt system is expected to boost the local economy and provide employment opportunities. Tourism impact. The cable car is a major tourist attraction for Mérida, offering access to stunning mountain scenery and hiking opportunities. It was particularly important for the local economy, which benefited from the influx of tourists. Climate change impact. The cable car history also reflects the impact of climate change.
In the 1960s, year-round skiing was possible near the top station, but is no longer the case. Source: Google Fonts, Artificial Intelligence. Según la tipología textual, este texto se denomina biográfico aplicado a un lugar. Es una narración de su historia y características relevantes. Está escrito generalmente en tercera persona y de manera cronológica, incluyendo fechas, eventos importantes, descripciones de su entorno y rasgos particulares. Debe basarse en hechos reales para contextualizar al lector y mostrar la evolución e importancia del lugar a lo largo del tiempo. Abordemos ahora el vocabulario conocido presente en el texto. Cable, system, project, access, modernized, stations, function, tourist, attractions, history, origins, construction, facilitating, December, section, company, France, different, civil, metal, structures, essential, local, various, including, contributed, operations, November, natural, public, base, minute, immediate. Como podemos observar, hay una gran cantidad de vocabulario conocido. Esto se debe a la naturaleza misma del texto, un texto expositivo. Pasemos ahora a la identificación del vocabulario desconocido. Para ello, tengo a mano dos diccionarios. Un diccionario monolingüe, inglés-inglés, de Oxford University Press, llamado Oxford Advanced Learners Dictionary. Este diccionario me ha acompañado a lo largo de mi vida durante mi formación académica. Es altamente operativo debido a que cada palabra se presenta con su respectiva definición, además de sinónimos, antónimos, funciones. Está estratégicamente elaborado. Monolingüe, un gran aliado para aumentar el vocabulario. Por otra parte, tenemos un diccionario bilingüe, inglés-español, español-inglés, de la famosa editorial Larousse. Y vamos a hacer la práctica con dos términos para comparar la consulta de uno y otro. Comenzamos con el diccionario monolingüe, el Oxford Advanced Learners Dictionary, con la palabra world. Veamos. Usted la tiene por acá. Después de la palabra tenemos entre barras oblicuas la transcripción fonética de la palabra, es decir, la pronunciación a partir de los símbolos fonéticos de International Phonetic Alphabet, del alfabeto fonético internacional. Veamos. Vamos a pronunciar cada uno de los sonidos según el phonemic chart, el cuadro fonémico. Dice así: wa, o, the word. Una cosa es la transcripción de los símbolos fonéticos para la correcta pronunciación de la palabra y otra muy diferente es el alfabeto inglés. Si lo hago con el alfabeto diría simplemente W, O, R, L, D.
Ok, además de la transcripción fonética, nos muestra, hay una gran riqueza en funciones. Por ejemplo, nos dice que es un sustantivo y aparece además en innumerables expresiones y definiciones. Dependiendo del contexto, va a tener un significado muy particular. Pasemos ahora a la misma palabra en el diccionario bilingüe. Ok, revisamos. La tienen por acá. ¿Sí? Word. Veamos. En este caso tenemos la palabra con transcripción fonética igualmente. Recordemos que no todos los diccionarios presentan, los diccionarios bilingües, presentan una adecuada transcripción fonética de las palabras. Es decir, muchas veces los sonidos son representados por otros símbolos. De manera que tenemos que tener cuidado. Recuerden, si queremos detallar mucho más acerca de los sonidos de la lengua, vayan a mi canal, quédense conmigo, revisen los contenidos anteriores, ¿sí? Donde ofrezco una explicación minuciosa de cada uno de los sonidos del inglés. Observen entonces, en este caso tenemos la transcripción fonética, me dice noun, que es sustantivo, y me habla de en contexto con otras palabras, es decir, en expresiones o en palabras compuestas, los significados, los innumerables sentidos que pueda tener la palabra. Hagamos otra comparación. Veamos ahora el verbo make. Fabricar, hacer. Acá lo tenemos. Conmigo, veamos juntos. Tenemos la transcripción fonética. Conmigo, acompáñenme. Vamos a pronunciar cada uno de los sonidos a partir de la lectura de los símbolos fonéticos del inglés. El diptongo A y la K. Recordemos que la E final es muda. No existe, no hay pronunciación para las E finales después de consonante. Y lo valioso de consultar el diccionario monolingüe es por la riqueza en léxico. Observe, si detallamos, si nos adentramos a una consulta exhaustiva, podemos observar que posee 28 entradas. Dentro de esas entradas tenemos expresiones idiomáticas, importantes phrasal verbs, que son para el uso de los phrasal verbs en inglés avanzado, e innumerables expresiones con en este caso con make. Veamos que dice verb, un verbo, pero además dice entre paréntesis luego PT o PT, que es participio pasado, y PP, participio pasado, y simple past PT. Eso quiere decir que este verbo tiene el pasado y el participio pasado, se escriben y se pronuncian de una manera igual. Made, made. Igual aparece la transcripción fonética para la pronunciación correcta de esa palabra, de ese verbo en pasado y en participio pasado. Veamos entonces el mismo verbo en el diccionario bilingüe. Make. Por acá lo tenemos. Ajá. Dice así. Make, la transcripción fonética. Dice uno, la primera entrada. Noun, sustantivo. Y aparece otras entradas con diferentes acepciones, acompañados de palabras, de otras palabras para establecer, digamos, significados en contexto muy específico. Nuevamente, en función del contexto vamos a tener un significado más particular. Esto me demuestra que el uso operativo del diccionario puede dinamizar y potenciar el aprendizaje de una lengua. Un buen texto no solo nos permite enfocarnos en su comprensión,
sino que dinamiza las 4 destrezas básicas de la lengua. Cuando leemos en voz alta, por ejemplo, ejercitamos la pronunciación, la fluidez, rasgos de dicción, tono, entonación, volumen, y el uso de textos auténticos nos permite trabajar con materiales, revistas, podcasts, que de alguna manera van de la mano con nuestros intereses, necesidades y expectativas. Respecto a la destreza de los procesos de composición y su composición escrita, el hacer resúmenes acerca de lo que has leído usando tus propias palabras fortalece la comprensión y la escritura. En cuanto al habla, a la producción oral, cuando se lee nuevamente la historia, ¿sí?, nos permite relatar las partes importantes del texto con nuestras propias palabras. Y finalmente, la promoción de las estrategias, de las destrezas de comprensión auditiva a partir de el escuchar el texto leído en voz alta, sobre todo si son hechos por hablantes nativos de la lengua. Hay un trabajo, un aprendizaje colaborativo. Discutir el texto entonces con compañeros, con tu profesor, nos permite escuchar diferentes perspectivas que va a dinamizar la comprensión de todo el texto y va a afinar los procesos de comprensión auditiva, producción oral, comprensión lectora y destreza en los procesos de composición y subcomposición escrita. Amigos, esto es todo por ahora. Les invito a quedarse en mi canal, a seguir mis contenidos. Construyamos juntos la más grande red de aprendizaje de Magic of Languages with Alex. Thanks a bunch.